Jan, tocayo, ¿qué dirías que es un mito sobre tu país de origen, China, que te gustaría, aquí frente a los mexicanos mayormente, desmentir? Son mala calidad, son pirata, son clones. Para mí es el próximo Apple, ¿eh? Que sí, los algoritmos de TikTok sí tienen cierta cuestión, dependiendo de región donde están, tiene otros controles, ¿no? En este caso, en mi país, en China, pues el TikTok pues sí está muchísimo más censurado. Ahí sí no vas a encontrar una chica guapa haciendo twerk, ¿no? Entonces, en cuestiones de censura, sí es un poco más diferente. Es pura enseñanza de niñitos cocinando, puras cosas de ciencias. Entonces sí es cierto eso. Sí, sí. Órale. Así es, así es. Y aquí puras cosas morbosas. Pues yo diría que los latinos son más alegres y son más wild. Como esa sensación latina, me explico. Creo que a los europeos y a los asiáticos nos diferencia mucho con los latinos, porque en Asia es más frío. Y digo, aquí en México pues son súper calientes, ¿no? ¿Qué es un estereotipo, aparte de eso, lo que mencionaste, con el que te topas muy seguido sobre China o productos chinos, por ejemplo? Para todo el mundo, los productos chinos son mala calidad, son pirata, son clones, están mal hecha, pero están baratos, ¿no? Ahí sí, creo que para cualquier cosa, compra un producto chino principalmente porque es tan barato. Pero hoy también yo te desmentiría que eso ya se acabó, ¿no? Eso fue hace años. Ahorita con todas las marcas nuevas que hay, que te gusta, Huawei, Oppo, Hisense, son marcas ya en la cual ya compite con las marcas grandes, ¿no? Que yo creo que más adelante marcas como Xiaomi y todo eso, que actualmente yo ocupo muchísimo, hasta sacó ahorita apenas unas gafas que puedes cambiar el color. Órale. Está genial, o sea, hay muchos productos chinos innovadores y que pues yo diría que siempre mucho le digo a mis clientes de que no es cierto, no es malo y baja calidad, pero si tú buscas un producto bueno, bonito y barato, ¿dónde más lo vas a encontrar? En China, no es de otro lado. Porque China ha sido país durante muchos años que es un país manufacturera, ¿no? Entonces yo diría que 80% de lo que traigamos puesto, pues proviene de allá. Entonces, para los haters que me dicen, no productos chinos, por favor, revisen su celular que no sea de China. Escriben antes de su Huawei. No, hasta los Apple manufacturan allá. Hay un mito, igual les invito a quien vaya a China a probarlo. En Shenzhen hay una zona, se llama Huaqiangbei. De hecho, hay una estación que se llama así. Literal, tú puedes entrar con una pieza o sin una pieza de iPhone y puedes comprar la refacción de cada parte. No manches. Y saliendo ahí te armas un iPhone, ¿eh? Órale. Bueno, digo, no sé qué tanta piezas nuclear o central necesitas, porque también por la cuestión de protección de tecnología, ¿no? Me imagino, pero literal puedes llegar con una parte de celular y entrando a ese supermercado, como tipo aquí en México te gusta, plaza de computación, Ajá. y te arma un celular reacondicionado, No con manches. piezas. Jan, hoy en día tú eres pues emprendedor creando un puente entre México y China. Sin embargo, me gustaría saber cómo empezó tu historia con México. Me encantaría compartírselos. Pues tocayo Jan, llegué un poquito antes que tú a México. Llegué desde el 2003, para la gente que no me conocen. Y pues no se asustan, ¿no? Porque hablo también el español, ¿no? Pero pues ya completamente puedo decir que ya soy bien mexicano con el español que traigo. Entonces yo llegué desde el 2003. O sea, no fue una decisión propia, sino es una decisión de mis padres que decidieron en 2003 venir a México a busca de oportunidad. Entonces, gracias a ellos, ahorita pues ya radico aquí en México. También pues viajo a China, ¿no? Por la cuestión de negocio, pero pues mi impresión cuando llegó a México, me acuerdo hasta el día, el 23 de septiembre de 2003. Entonces, tanto que me marcó de que pues llegando arriba de Ciudad de México, yo sí dije, nunca he escuchado de México porque pues estaba en primaria y
todavía no nos enseñaba geografía y digo, pues conozco a México por los panini, ¿no? Del mundial. Y lo único que aprendí es hola, ¿cómo estás? Entonces llegando de China a México, cero español. Y la verdad, muchas gracias a todos mis amigos mexicanos que me ayudaron en ese proceso porque pues también... No sufría de bullying como tal, pero pues sí son bien manchados, ¿no? Mis amigos. Entonces, 95% de mis amistades actualmente son mexicanos. Entonces, no se asusten porque hablo el español así. Pues ya me considero bien mexicano. Estar aquí en México me hizo encontrar mi propósito de la vida. Es ser ese puente ayudando a empresas pequeñas y medianas en la cual están buscando hacer negocio con China, están haciendo sourcing de productos, necesita alguna consultoría de logística, pues yo y mi equipo detrás de mí, pues le estamos ayudando a hacer eso, ¿no? Para que su emprendimiento suceda, ¿no? Y suceda con mayor porcentaje de éxito, ¿no? Órale. ¿Cómo fue para ti el primer día en la escuela acá en México? ¿Lo acuerdas? No voy a llorar porque fue bastante divertida porque no le entendía nada, ni me acuerdo cómo fue. Fue como un lapso en la que no sé cómo pasó tan rápido ese tiempo, pero voy a ser franco, creo que me tomé casi 2 años y medio para poder empezar a entender qué carajo está diciendo en las clases. Porque literal hasta escribe en cursiva, ¿no? Yo vengo escribiendo con palitos y ahorita tengo que aprender a escribir abecedario. De lo que me enseñó de abecedario no sirve porque todo el mundo escribe en cursiva en la escuela. Entonces no entendía y no hablaba. Sin embargo, pues ya sabes, ¿no? La sobrevivencia humana, ¿no? Como que algo me hizo aprender y... Yo diría porque me gusta la música, bueno, mi pasatiempo toco guitarra y me gusta y todo eso, aprendí muchas canciones español. Órale. Entonces, por eso como que ahí agarré la práctica de que dice la letra, ¿no? Y empecé a practicar, escuchar las letras, cosas así. Bueno, y echar desmadre con mis amigos mexicanos, principalmente. Entonces, con eso, la verdad, me ha ayudado muchísimo a entender bien la cultura, ¿no? Porque yo creo que para cualquier extranjero fuera de México que quiere venir a hacer negocio a México, pues tienes que conocer, amar esta cultura de donde vas a hacer negocio, ¿no? Antes me comentabas que para ti como niño fue como curioso porque claro, ¿no? Tú llegas en ese tiempo y China estaba ahí en pleno auge, digamos, ¿no? Sí. Económico, social, en muchos aspectos, ¿no? Es muy guau lo que han logrado en los últimos 40 años. Sí. Y llegas a México, ¿cómo te sentiste, pues? Saliendo de tu mundo que ya conocías y de repente estás en un mundo completamente diferente. Jan, gracias. Qué buena pregunta. Hace rato lo platicábamos detrás de la cámara. Ahorita estoy de esta posición hablándolo porque considero que gané en sentido en que pues superé esa circunstancia en la cual actualmente pues tengo una vida profesional formalizado, ¿no? Sin embargo, pues en esos momentos pues no sabíamos qué me iba a preparar para estar en este podcast, ¿no? Pero antes eso sí era lleno de incertidumbre, porque inclusive no vivía con mis papás, me dejaba con otra familia de la comunidad china en la cual sus hijos íbamos a la misma escuela. Entonces, por práctica, pues hasta yo me iba a vivir a casa de otra familia, ¿no? Imagínate, menor de edad, sin saber español y que te manda a vivir con otra familia. Pues, ¿qué haces, no? Llorar no sirve. Entonces, pues yo diría que sí pasé en malos momentos en ese entonces. Sin embargo, creo que eso me forjó como persona. Porque también creo que todo el mundo, los grandes exitosos tienen que pasar por cierta soledad, ¿no? Entonces en ese tiempo de 2 años y medio, en esa edad, me hizo madurar muchísimo. De ver las responsabilidades de mis papás, de que pues mis papás no la tenía fácil, ¿no? Tenía que trabajar en los restaurantes que teníamos con los tíos aquí en México. Entonces es un trabajo arduo, difícil, no me metería de nuevo a cosas de restaurantes de mis papás porque no es un trabajo para cualquiera. Entonces, sin embargo, mis papás pues me sacó adelante, me pagaba lo que se podía para ellos, lo mejor de la escuela, para formalizarme de lo que soy ahorita. Pues yo diría que agradezco mucho a
al coraje de mis papás que escogieron a México, ¿no? Porque pues yo no lo escogí, pero pues México me escogieron, literal. ¿Y por qué? ¿Alguna vez les preguntaste? O sea, oigan, ¿por qué en este momento Mira, a tal país? híjole, bueno, les voy a spoilear un poquito. Yo considero porque trae una cuestión cultural de que la región donde estamos nosotros, que son de Guangdong, que es cantonés, hablan cantonés en esa zona del sur. Nuestro pueblo, que se llama Taishan, es uno de los pueblos emblemáticos en la que las familias extranjeras que ya viven extranjeras los están invitando a, obviamente mediante trámites legales de migración e inmigración, para venir al extranjero. Ujú. Entonces, ¿para qué? Para búsqueda de oportunidad, no hay de otra. Yo le digo a mis amigos mexicanos, inclusive, si tuviéramos mejores oportunidades en tu propio país, Ujú. no te saldrías. Bueno, hay dos grupos, ¿no? Quien tiene mejor oportunidades, pues no tienes que salir, el grupo élite. Hay quien también no pueden salir porque no tienen recursos suficientes, ¿no? Ujú. Entonces, en nuestro caso, en esa época de China, ¿cómo puedo decir? Están en pleno apogeo, pero también están en plena crecimiento en la cual compiten mucho. Entonces, un pueblito como el que tenemos nosotros, en mi caso, pues necesitas industrias que lo soportan. Entonces, como tal, no hay mucho. No es ciudades como Shanghai, Guangzhou, Beijing, ¿no? Entonces, mis papás decidieron dejar el confort, lo que hacían. Mi mamá era gerente de seguro regional. Ujú. En ese entonces, en 97, que todavía es de los primeros grupos. Y mi papá, pues, vendía cajas fuertes o puertas de cajas fuertes para los bancos. Ujú. Pero, pues, ¿qué tiene que ver a México, no? Simplemente se nos presentó una oportunidad y mis papás decidieron, ¿sabes qué? Hay que probar suerte, ¿no? Como que así nos aventuramos cabrón de a ver qué hay en México. Pero ¿por qué venía a México? Yo considero que mi objetivo de mi mamá es irnos a Estados Unidos. Ah, ok. Esa es como la tendencia. Sin embargo, la verdad, yo llevo desde 2003 aquí viviendo en México. La verdad, soy franco, ¿no? Entonces me acostumbro más en México y tengo mayor oportunidad y tengo mayor crecimiento por lo que estoy haciendo ahorita. Y creo que por eso amo más a México también, de que pues Estados Unidos, no digo que sea malo, sin embargo es algo que tendría yo volver a empezar, ¿no? Desde cero. Entonces, México es una tierra súper fértil. Hay negocios, hay oportunidades para todos los que decidan trabajar, ¿no? Ujú. Órale. ¿Te encanta Choque Cultural, pero a veces te falta el tiempo para verlo completo? Checa nuestro canal de Choque Cultural Clips, donde subimos los mejores momentos de las mejores entrevistas en clips cortos, perfectos para tu pausa de café. Suscríbete hoy a Choque Cultural Clips, el link está abajo en la descripción. Es que está cañón eso. ¿Tú crees que eso es algo típico, entre comillas, para Sí, la cultura china o la mentalidad del, como claro, obviamente dijiste, ¿no? Siempre detrás de migrar hay una necesidad por una parte, exactamente. pero por otra parte también de tener las agallas de decir, ámonos a un Sí, mundo completamente porque desconocido. seguramente estaba muy, muy cómodo. O sea, todo estaba a la mano, todo estaba cómodo, todo estaba en el pleno apogeo, a mis papás le iba bien y todo eso. Sin embargo, pues lo que justamente decíamos, ¿qué diferencia hay? Considero que en general nosotros los chinos somos visionarios, somos a largo plazo, vemos las cosas con cierta visión, ¿no? De que ahorita nos puede ir muy bien, pero cuando nos va muy bien las cosas, ahí es donde tenemos que preocuparnos, ¿no? Claro. ¿Por qué está tan fácil las cosas? Entonces yo creo que mis papás tuvieron la gran visión de antes de llegar a algún problema económico del país, pues buscar otras alternativas, ¿no? Que parece chiste, pero es anécdota de que si crees que tú haces bien una cosa, pues siempre va a haber un niño asiático lo hace mejor, ¿no? ¿Verdad? Entonces no es estereotipo eso. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Como la película de Lobo de Wall Street me gusta muchísimo, que sale el cuantitativo ahí, le dice, ¿no ves su cara? Es mi cuantitativo. Y él ganó el campeonato de matemática en el primer lugar.
Y sale el spoiler y dice, soy de Hong Kong y no gané el primer lugar, gané el segundo. Pues aún así era el segundo lugar del campeonato nacional, eres cabrón, o Sí. sea, entonces nos pone a competir mucho desde joven edad. O sea, a mi edad, en ese entonces, en la primaria, ya mi mamá ya me agarraba la oreja. Órale, hazme todo eso de matemáticas olímpicas. Wow. Porque hay competencia, ¿no? De matemáticas Claro. olímpicas internacional. Entonces ya nos ponía a hacer en primaria, o sea, ya nos dividían en grupos hasta inclusive. Los grupos superdotados, los grupos normales, les decíamos que, pues, normal, ¿no? Pero literal sacan los top del salón o del grupo y los meten a un salón y ahí en la primaria ya veíamos ecuaciones de segundo grado, Wow. hasta de tercer grado, No en manches. primaria. Es que entonces, Está muy loco. O sea, yo llegué a México, la verdad, yo no me funden, pero diría, hasta entrando a la universidad, me puse las pilas a estudiar ya, cosas nuevas. Pero fuera de ahí, antes de la uni, creo que todo lo que me presentaba era muy fácil, no sé, cómo se me hacía muy lógico, claro. lógico matemático. Entonces, en ese entonces, en primaria, ya nos ponía a competir. Órale. ¿Y tú lo ves, cómo ves eso de competir? Porque yo he hablado aquí en el podcast con, pues, tanto mexicanos que estuvieron en Asia, ¿no? En Corea, en Japón, pero también con otros extranjeros, ¿no? Que llegaron a México de, también Corea, Japón, China. Y lo que siento, los países asiáticos de esa zona tienen en común es ese sentido de excelencia, número uno, y también pues son muy competitivos, Son, pues. son muy combativos, hasta inclusive en las pedas son súper combativos. ¿Ah, Entonces, sí? sí, ¿Me estás retando? No, 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 no. No, Porque aquí ahora en México, te aquí en saco México, las chelas ahora. vamos por unas chelas. Aquí en México se toma súper chévere, o sea, son Sí. súper más relax. Allá no, yo como host y tú, digamos, ya sea cliente o proveedor, ¿no? Pero si yo soy el cliente y tú vienes a visitarme, casi, casi tú te tienes que echarte 3 shots antes. Culturas así bien random, así de que, Sí, sí, sí. así, y son de región, o Sí, sea, pero sí. yo llegué a unos en el que, no sé qué dijo, pero tú eres nuevo y es la primera vez que nos vimos, tú te vas a tomar 3 y yo me voy a tomar una, Ya, como de brindar. Yo digo, claro. ¿eso qué no? Pero pues a las 11 de la mañana ya estábamos pedos todos, ¿no? Entonces como que no, o sea, parece divertido al Sí, inicio, sí. pero ya después dices, no, el cuerpo ya no da para... Claro. O sea, ya son muy eficientes para tomar. Entonces, la peda termina a las 11 y ya cada quien Ya a su a casa. mimir. Hasta los japoneses no tienen que alcanzar su último tren, Sí. si no, no llegan. Sí, ¿has visto eso en Instagram, güey? Sí, Cuando también. pierdes el último tren en Siempre Japón, se güey. pierde. Y Y termina otra bien. vez, ¿sabes? No. Efectivamente. Entonces, en esa parte, pues sí son más combativos, son muy disciplinados, Ya. somos muy perseverantes. Perseverantes, creo que son valores que yo lo tomo mucho en cuenta en toda mi vida. Disciplina y mucha perseverancia. Entonces, pues te diría que en Japón, Corea o China, eh, antes de eso, pues son países, ¿no? Son imperios, lo que sea, porque todo viene de un origen Ujú. cultural. eh, Ahorita se llama China, ¿no? Pero antes de eso, pues se Claro. llama otra dinastía, lo que sea. Por eso hasta los caracteres japonés o cuestiones históricas de Corea tienen mucha similitud con la cultura china. Claro. Entonces, digo, por eso ahorita sí, los del norte, los del sur, pero antes eran muchos dinastías distintas, ¿no? Por eso nos vemos distinto. Gente del sur de China somos más chaparritos y gente del norte Pero tú de, eres bien pinche altote. Tú eres pues, más alto que yo. bueno, no sé cómo fue eso, pero mis papás me hicieron con amor, seguramente. Entonces, bueno, mi abuelo es alto, Ya. afortunadamente. Entonces, salí del promedio, pero pues aún así, pues es difícil para mí competir en China, ¿no? Entonces, la verdad aquí me gusta en México porque se vive la vida, Ya. se disfruta más la vida en el sentido que es, mientras no te metas en pedos,
Ajá. Aquí puedes vivir súper bien, o sea, Genial. puedes tener muchas oportunidades, conoces mucha gente de otros países, la comida es deliciosa, es un país que rico en cultura, que es igual que China, que son mileniales, pues, eso no lo encuentras en cualquier lado. Y hay muchas similitudes, o sea, bastantes similitudes en cuestión cultural. México aquí tiene el Quetzalcóatl, Ujú. en China tenemos los dragones, ¿no? Y Que sí es, son parecidos, sí o son sea, parecidos. sí. De algo tiene de parecido hasta inclusive. Yo fui al Museo de Antropología cuando veo la cara o la cabeza del maya, Ujú. tiene ciertas fracciones asiáticos, de alguna manera. Pues sí, bueno, según los Sí, antropólogos, así es. pues dicen que llegaron aquí a poblar el continente. Bueno, es una teoría, Así hay es. varias, pero una de las más creo que aceptadas es por la calle de Bering, ¿no? Como Ujú. donde están las islas Las Aleutianas, nómadas llegaron por ¿sí? Y ahí. fueron nómadas asiáticos y de arriba fueron poblando toda América de arriba hacia Sí, abajo. Una de las sí, teorías. sí, una de las teorías. Por eso en Chongqing, Chongqing, así lo puedo buscar, encontraron ciertas culturas paleontológicos Ujú, históricos, ¿no? Que son esculturas maleables, bueno, maleables de cobre, ujú, que desde hace muchísimos miles de años. mm, Y esas artesanías se parecen mucho a todas esas culturas maya, mm. inca, que hay aquí en latino, que son culturas Sí, sí, sí. de cobre. Para poder malear, maniobra o hacer cultura de cobre, pues necesita tener una civilización, necesitas tener una tecnología, un conocimiento más avanzado. Claro. Entonces encontraron esas cosas y no saben cómo explicar cómo, de Sí, es dónde. fascinante, ¿no? Es como se descuadra el tiempo, ¿no? Claro. Como que nos dice la historia una cosa, pero pues en realidad las cosas que va sacando son de otras Ah, líneas de tiempos. sí, sí, sí. Hasta yo me pongo, chavos, hay que leer mucho, Jan y yo nos gusta mucho la historia, por eso, en la cual le compartimos algo de que pues si veamos la historia del tiempo de México, en los años 40 México es una pistola, o sea, es una economía súper potente, ¿me explico? Tiene el mejor desarrollo ferroviario, trae el Bellas Artes, trae lo de Ángel de Independencia. O sea, en esos años México ya estaba súper modernizado. A comparación de China, que Ujú. veníamos saliendo de hambruna y todo eso, realmente México tiene grandes riquezas que, le digo, mis amigos mexicanos, ni ellos mismos se imaginan. Ujú. Hay algo de diferencia aquí entre una cultura latina y una cultura asiática, es que en China, en ese caso hablo por mi país, que reivindicamos, ¿cómo se dice? Reivindicamos Mm, a nuestras culturas, a ujú, nuestros ancestros, a pues historias, ¿no? ujú. Que realmente en actualidad, no todo el mundo, no toda la gente, reivindican, no sé Ujú. si es la ¿Qué, qué, palabra, qué es reivindicar? como que, como un memorial de tus antepasados, o sea, Ajá. los valores de tu antepasado, Ok. la cultura de tu Ah, ok. antepasado, las filosofías de tu antepasado, la cual tú cómo lo proyectas a la población, ¿no? Porque Claro. si, eh, ¿Positivo o negativo? ¿O neutro? exactamente, ya sea positivo, ya sea negativo, pero pues cada cultura tiene su historia, ¿no? Por eso es importante conocer la historia de su propio país. Sí. Y que conozco mucho de historia de México, no tanto, pero me encanta, ¿no? Que es una telenovela súper... Sí, sí, sí Es es. una telenovela súper padre, o sea... No manches, para la nacionalidad tienen esa, o sea, para poder naturalizarse aquí mexicano, Ujú. te hacen muchas preguntas Ok, sobre la historia. ok. ¿No? Y sí está cañón. O sea, hasta hay una aplicación que te puedes descargar y pues sí, es recomendable estudiar mucho para Sí. pasar el examen, pues. No, sí te creo. Bueno, actualmente todavía no me nacionalizo como mexicano. ¿Por qué? Porque, pues, en otro dato curioso es que en China no te acepta doble nacionalidad. Para eh, nada. para nada. Entonces, si yo me nacionalizo de otro país, inmediatamente yo pierdo la nacionalidad china, el Claro, pasaporte chino, y eso no me facilita para, pues, todo el negocio que yo hago con mis clientes con claro. China o de visita de negocio allá en China, pues me conviene conservar la nacionalidad, pero ya tengo residencia permanente aquí en Claro. México
que es algo también muy práctico, hago todo, las mismas responsabilidades, sin embargo, no voto, ¿no? Entonces, Claro. políticamente hablando, pues no tengo partido favorito ni le entro a esa parte política, Sí. entonces, pero pues México tiene bastante futuro, yo diría. Sin embargo, es algo que, a diferencia hasta los alemanes, Ujú, hacen proyectos de 30 años. ujú. O sea, y se aprueba el parlamento, lo que sea, pues toma acción y se hace, no sé, ya sea un aeropuerto o tren o torre, lo que sea, se hace una proyección de 30 años de que se van a construir. Sin embargo, aquí en México, pues falta esa parte, ¿no? Que en China sí lo hacen así, ¿eh? Sí. Y en poco tiempo que hemos transcurrido, toda la red o la infraestructura de ferroviaria que hemos hecho con lo de tren maglev, uff, no se imagina. Qué avión que nada. Prefiero irme en un tren maglev porque llega puntual y no tengo que presentarme 2 horas antes Claro. para el check-in. Llego 20 minutos con mi INE, ¡tut! Ya paso, subo mi tren. ¿Es la tecnología de imán? Sí, Sí, el de maglev. esa fue desarrollada en Alemania, pero la vendimos. Ok, Ustedes fueron, ok. pues, los listos y ahora en Alemania están diciendo, güey, les faltó visión. ¿Cómo es posible que, o sea, Sí. porque fue no solo que la vendieron, no la o sea, después ya no persiguieron más el proyecto en Alemania. Y ahora están viendo lo que está sucediendo en China y Ok. dijeron, no manches, o sea, los chinos fueron muy inteligentes en comprarlo y lo desarrollaron más, Y lo lo mejoraron. mejoraron, lo perfeccionaron. Sí. Y en Alemania todavía tenemos un sistema de, pues sí, ferrocarriles, ahí la lleva, pero pues no está al nivel como en China, Yo ¿no? creo que, porque también a nivel económica y nivel poblacional, la densidad de la población que tiene en China, pues necesita más. Claro, Digamos, esos 3 maglev en Alemania quedaría súper sobrado, ¿me claro. explico? Les quedan sobradísimo, pero para el territorio que tiene China, para el crecimiento del mercado interno que tiene China, pues lo mismo que México en los años 40. Construyeron bastantes infraestructura ferroviaria y ese entonces el país está en la punta de la economía. Lo mismo que en China. Construyeron bastantes infraestructura de ferroviaria en los últimos años y míralo ahorita, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues ha crecido tanto, ¿no? Con esa visión, ¿no? Que hablamos, ¿no? Pues ya, antes me comentaste eso, esa parte de la mentalidad china que tienes instalada, ¿no? Yo Mi siempre, chip ahí. sí, exacto, Ahí tengo ¿no? el Switch. Tienes el Switch mexicano también. También hay los dos, depende. Sí. Cuando voy de fiesta, aquí está el Switch mexicano. Cuando tengo que chambear, tengo que poner el Switch chino. A huevo. Este, ¿qué te costó más para adaptarte acá en México? Ya nos comentaste un poco cómo fue tu experiencia en la escuela, pero obviamente hay ciertos choques culturales, digamos, por los que pasamos y los tenemos que aprender y... Primeramente, tenemos que ser muy pacientes en México. Porque, pues, cosas para mí que me costó trabajo adaptar es la eficiencia que tiene en China, me imagino también en Alemania, para todas las cuestiones burocráticos, son rápidos, ¿no? O sea, no te tiene ahí demorando muchos días. Sin embargo, aquí en México, pues es muy burocrático. Hay un dicho, ¿cómo nos vemos a un país si es corrupto o no? Si un país corrupto pone mucho burocracia en la cual las mismas trámites son las áreas grises en las que los permiten, pues sacar dinero, ¿no? Hacer dinero, ¿no? Entonces, si un país es muy burocrático, ¿qué significa? Tiene mucha corrupción, Ujú. ¿ok? Entonces, y a diferencia en China, la corrupción no se puede hablar. O sea, sí se puede hablar, pero si te señala el dedo, literal, ya valiste. Entonces, y las ¿Qué te redes, hacen? porque las redes sociales es impresionante. En Weibo, todo eso, la fuerza de la población tiene el control. Si quiero desmentir a algún político o a algún empresario o a algún delincuente o a alguna personaje que está haciendo cosas malas y es funcionario, los pueden etiquetar y los pueden subir sus evidencias y desde ahí ya bailó. El gobierno entra en acción y hace toda una investigación a esa persona. Ujú. ¿Me explico? Sí. Entonces está bastante bueno que el mismo pueblo sean el mismo vigilante, ¿no? Para acusar a una persona que está en el poder, ¿no? Por ejemplo,
Sin embargo, pues aquí lo hacen ver de una manera normal, cultural. Me costó trabajo de adaptar Ujú. y desenvolver, porque inclusive les platico mucho a mis amigos, eh, ¿qué pasa si te agarra uno de tránsito, ¿no? Que conviene más no hablar español que hablar español. Pero en China, pues sí, es un puesto en la que eres ya funcionario público, inclusive allá en China los funcionarios públicos les quitan el pasaporte, Ok. no pueden salir del país. Ah, también es un dato curioso. Órale. Y puede ser un funcionario X, es decir, ¿no? Policía, jefe de estación de no sé qué región. Y aún así, por ser funcionario, entrando a esa categoría, muchas veces no puedes salir del país sin avisar. Mm. Pero pues prácticamente los vuelven diplomáticos, pues. Órale. Entonces, es una choque cultural en la que diría, me costó trabajo aprender. Y dos, pues la verdad, nosotros los asiáticos somos muy puntuales en ese aspecto de que las cosas como es y se hacen. Mm. Y aquí el español a veces es ahorita, a rato, mañana de pago, ¿no? Eh, la última nos vamos. Pero Cosas. esa está chida. La última y nos vamos. Falta el otro de la puntita nada más, ¿no? Esa es mentira. Son las Las, tres las tres mentiras. mentiras mexicanas, ¿no? Entonces, Mañana te pago. la ¿Cuál última era? nos vamos y nada más la puntita. Bueno, no sé si puedo decir eso, pero ya lo Claro, no hay dije. pedo. No hay pedo. Pero pues son cosas que, oye, me estás diciendo, pues que yo siempre vengo con el afán de creer lo que me dicen, ¿no? Claro, Entonces, muchas veces aquí, hay ciertas áreas en las que pues hay falta de compromiso, ¿no? claro. Que también yo entiendo, bueno, dato curioso, de que pues como estamos en la franja del Ecuador y todo eso, es que son países muy ricos en todos los aspectos, en la naturaleza, en playas, en lo que sea, como que le digo a mis amigos mexicanos que son muy afortunados porque tienen un país en la que pues le ofrecen todo, tiene todo. Literal, si no quiero trabajar, ahí voy a cortar unos mangos y los vendo, Ujú. ¿no? Ahí te salen café o aguacate. O sea, es una Tierra tierra. fértil, pues. Sí, es una tierra muy rico. Entonces, qué mejor que un país de ese tamaño, ¿no? Claro. Porque no es tan fácil gobernar tantos chinos en China, ¿no? O sea, pueden quejarse de la política de China, pero a ver, tú vas y gobiérnate toda la gente, pues nunca vas a quedar bien con nadie. Ujú. Entonces es difícil, ¿no? Entonces para mí, respeto para México, respeto para China, para cualquier otro país, porque yo sé que en la cuestión política es complicado. Ujú. Pero pues si me dijeras qué tanto complicado es, creo que lo complicado ya pasó. Mm. Después de los 2 años y medio y después que ya entendí el español como tal, con mis amigos, ya me fui adaptando. Y de hecho ya me empezó a gustar, hasta inclusive ya me quedé. Y pues mi carrera de lo que yo estoy haciendo, pues prácticamente va enfocado más hacia ayudar a los microempresarios, a las pequeñas y medianas empresas que está en busca de proveedor, en busca de productos en la que requieren nuestra ayuda, pues ahí estoy, ¿no? Por eso es que también inicié pues la parte de redes sociales hace poco, que también es un temor muy grande de dar ese paso porque es mucha constancia, ¿no? Claro. De no dejarlo. Entonces, pues aquí me ves contigo haciendo podcast. Qué divertido es esto. Y en tu empresa, solo antes de hablar de tu empresa, me gustaría solo una observación. Por ejemplo, dijiste eso de los países donde hay mucha burocracia, también va a haber mucha corrupción. Yo soy de un país donde, o sea, sí hay corrupción, sí, pero mucho más escondido. Mucho más Exactamente. escondido. Pero es sumamente burocrático. Y Ujú. siento como incluso aquí en México, como el 70% de la población, pues claro, vive, todo es cash, ¿no? Incluso aquí sentí, si tú quieres, pues como empresario chiquito, tú eres un empresario mucho más grande No, que yo. yo soy pequeño, yo No, soy no, no, pequeño. pero a ver, tú ya tienes como un equipo, ¿no? Sí. Y tienes que formalizar con una forma de empresa, etcétera.
Así es. versus como aquí en México, siento, ahí es una pequeña ventaja, por ejemplo, que yo veo hacia Alemania. Si tú quieres hacer algo como empresario solitario o con un equipo pequeño, ¿no? Hasta una cierta facturación al año, aquí la verdad es bastante fácil. Vas, sacas tu número, sacas todos los documentos dentro de 1 hasta 3 días, casi tienes todo. Puedes ir al banco y boom, vámonos. Por ejemplo, en Alemania, yo fundé empresas en Alemania, fue una pesadilla. Mucha burocracia, pero ¿sabes por qué? Es culturalmente. Los Ok. alemanes están locos, quieren regular todo, Ok. quieren regular cualquier cosa. De Sí. hasta, no, mira, es que la pared que pusiste en tu terreno solo puede estar de 1,80 m. ¿Sabes? Donde yo crecí en el pueblo hubo pedos entre vecinos porque pues resultó que el otro vecino hizo su muro 2 centímetros más grande y lo tuvo que tumbar, güey. Y Ah, llegan y no, qué no, es que cerrados. das sind ja 2 Zentimeter mehr, ne, die muss hier weg, ¿no? ¿Y Esa, todo el muro tuvo que tirar? sí, 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 sí. No, Wow. no, no. Muy cerrados. Aquí en Y México es más flexible, creo, en esa eso parte. es una gran ventaja, pero Sí, justamente si tú dices, yo creo que no, como México tiene para mí mucho potencial, pero si se quita ese maldito tema de, quien tranza no avanza, sí. ¿sabes? Quita esa parte de la cultura. Va a explotar en el sentido bueno, Sí. ¿sabes? Como que va a haber mucho más movimiento, va a ser mucho más atractivo para inversión. Que no te creas que México, pues, siempre va a las juntas mundiales del G20, que la Claro, G6, que la ¿no? G7, que durante la pandemia, uno de los países que creció con más en el mercado, creo que fue Turquía. Ujú. Enseguida es Sí, es México. México, sí, sí. Enseguida es México. Entonces, los datos no mienten, ¿no? Entonces, para mí México está muy afortunado y en una ubicación, muy dichoso de estar en una ubicación en la cual funge parte de economía, exportaciones, toda la parte de Claro. nearshoring que dijimos, en la que es un movimiento, es una estrategia que las empresas chinas ya lo hicieron desde hace años, Claro. que ya Que llegan primero a México y de aquí para el es resto que de ellos ya América. movieron las plantas fuera de China. Ya, O sea, sí, que ya tampoco ya es tan barato, ¿eh? O sea, la manufactura en China. claro. Por lo tanto, esas empresas han movido sus plantas a Tailandia, a Malasia, a Vietnam. Si países, pues es que siempre hay forma de darle vuelta al juego, ¿no? Entonces, si países como Estados Unidos impone aranceles a China, pues ¿qué hicieron los fabricantes? Movieron su planta fuera de China y ya no es Ya. de China, ¿no? Y aún así no se puede porque siempre busca la manera de cerrar las fronteras, ¿no? Claro. Pero México es uno de esos países como tipo Tailandia, que está como en los años 80, 90 de China, a pleno apogeo y crecimiento. Nada más que pues en China fue muy rápido, ¿no? Fue Claro. como un ponerle play y la avanzaste en 8 veces más rápido, ¿no? Sí. Y en México, pues sí lo tienes que llevar más lento, que yo sí veo una gran potencial, que lo mismo está pasando, es como parece un déjà vu. Ve a México en el estado de la economía que tiene, es como ve a China en los años 80, 90. Ok. Bueno, que en los 80 todavía no nazco, ¿no? Pero pues como en los años 90, 20, ¿no? Que en pleno apogeo hay mucha riqueza, hay mucha industrialización, que yo apuesto muchísimo que México va a venir un gran, ¿cómo puedo decir?, upgrade en la industrialización, tanto en automotriz y entre otras cosas, que actualmente México cuenta con las manos de obra calificada para cualquier tipo de maquilas. Ujú. Entonces lo que está haciendo grandes empresas no nada más es mover su planta a Vietnam o Tailandia, esos países, sino también ya lo llevan años, creo que ¿qué te gusta? Hace 5 años, fácil, 5, 8 años, no estaban esas empresas grandes. Entonces, ahorita actualmente ustedes lo pueden googlear. Hay un parque industrial que se llama Huafushan, está en Monterrey, en Ujú. Nuevo León, y es un megacentro parque industrial en la que llevan grupos, creo que más de 50 empresas chinas
alojarse en ese parque industrial y ahí mismo es donde importan productos o materias primas en la cual se arma y ensambla, genera empleo, genera ¿cómo puedo decir? Recaudaciones y pues genera empleo, ¿no? Mejora la economía, ¿no? Entonces hacen las exportaciones a Estados Unidos, por ejemplo, que, repito, México cuenta con todo lo necesario para ser un país que diga hecho en México, ¿no? Mm, Que pues tienen que trabajar con empresas extranjeras, en la cual, un ejemplo, la marca de BMW. En México, empresas mexicanas locales, ensambladoras, ellos no tienen o desconozco, corríjame, ellos como tal no tienen la tecnología del ensamblaje de autos alemanas como ujú, tal. Sino México le vende, o le dan los subsidios, los beneficios, ¿no? Como ujú. lo que les corresponde, ¿no? Pero en China no. Empresas como BMW, ellos tienen que trabajar con empresas automotriz china. Ujú, Por eso cuando no es lo mismo un auto, un BMW fabricado en China que un BMW importado del extranjero. claro. Entonces también lo hace de una manera para amarrar la industria, ¿no? Que Ujú, sea local. Porque puede venir una empresa extranjera, vengo y pongo la planta y sabes que al año siguiente me voy claro. y dejas desempleado a miles de familias, ¿no? Ujú, Y aquí lo que hace China es que, a ver, tú ven marcas de autos extranjeras, te voy a poner esta empresa que ya lleva años haciendo maquilas tienen toda la mano de obra o capacidad para producir las piezas que necesitas, pero tienes que trabajar de una manera con localidad. claro. Entonces, esa es la visión que yo tengo de que México sí da para ser un país de los top 10. O sea, de hecho está pronosticado que México, no sé si en 2040 o 2035, que va a ser de los top 7 economía del mundo. Órale. Que yo sí le creo, que México tiene para mucho más, ¿no? Por algo estamos aquí en Ah, México. sí, 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 sí. ¿Cómo fue la historia de tu empresa que tienes acá? ¿Cómo comenzó? Wow, está muy buena pregunta. Pues te platico un poquito. Pues como todo un buen chavo, pues tienes que independizarte. Yo me independicé desde la universidad, ya tenía que trabajar ¿A y qué es edad fue más o menos? 18, 18. a los 18. ¿Dirías que eso es normal en el contexto de la cultura de donde eres tú, que la gente Bueno, se dependiza a esa edad o más tarde? creo que fue decisión de mi mamá. Yo quiero ser hijo de papi. Yo quiero ser hijo de papi, que me ponga mi carro, que me ponga mi negocio y ¿sabes qué? Pero pues no se pudo, no hubo, ¿no? Esa parte de ayuda. Entonces, tenía que independizarme desde joven edad y cuidando la universidad y todo eso. Fui cachando trabajos, ¿no? Como traductor. Puedo hacer traducciones simultáneos. He estado en eventos de la embajada, coordino eventos de Expo, que Ujú, también vienen muchos expositores chinos a México, ujú, que ya sea a Guadalajara, a Monterrey, a Ciudad de México, todos esos centros de exposiciones que conocen ustedes, ¿no? City Banamex, Santa Fe, en Guadalajara, el que voy mucho, el de Intermoda, que es ujú. como textil. Entonces, colaborando en ese medio, me doy cuenta de algo. Aquí viene lo siguiente. Pues la verdad me pagaban bien porque pues es un trabajo de que te pagan por día y te pagan por lo que sabes de español y en chino y la verdad gente como yo que habla bien el español y chino, pues son pocos en ese entonces. Entonces, ayudando a hacer eso, pues vi esa oportunidad, ¿no? Porque yo, amigos, si vas a trabajar algo, pues no nada más, no te quedas en lo que haces nada más, sino tienes que ver más allá de qué necesitan la gente, qué están haciendo ellos o por qué no se está cerrando el negocio, ¿no? Entonces vienen muchos expositores chinos que no hablan ni español, ahí de entrada ya está difícil para ellos. Dos, ellos te venden el producto puesto en China. Ahora es tu chamba, a ver, cliente para comprar, pues es tu chamba saber cómo me lo traigo, ¿no? Cuánto me toca pagar de impuesto, cuánto me sale el flete, ¿no? ¿Qué más gastos implican? Entonces, eso todo, o más bien, siempre ha sido uno de los dolores o problema en la que he visto a los clientes que llega a visitar a la expo, a los stand con los proveedores. Oye, me interesó esto. Sí,
dando dólar puesto en China. Y luego, ¿cómo te lo pago? ¿Cómo me lo traigo? Pero pues al proveedor no le importa, ¿no? Yo te vendo el producto, ahí lo que tienes que resolver es tu problema de cómo traerlo y lo que te cueste cada país o las leyes que lo rijan, ¿no? Entonces, vi ese hueco en la que pues muchas veces en la expo el visitante no logra cerrar el trato con el fabricante después de ahí porque pues falta pues esa pequeña parte, ¿no? Quién te lo reciba y quién te hacen todas las maniobras y quién te Pues gestiona. el puente, pues, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, por eso quiero ser ese puente en la que pues estamos ayudando a miles de pymes, en la que si estás buscando un producto en específico, pues veo la manera en cómo ayudarte a acercarte con fabricantes. Si son proyectos, volúmenes ya mayores, pues ya podemos entrar en conversación con más detalles, ¿no? Porque hay tantos productos que se puede traer de China en la que pues hasta un vaso lo puedes vender, ¿no? Pero pues no es lo mismo yo venderte un vaso, y que ya estoy en ese nicho, ¿no? Pues entonces bueno, cada negocio tiene su nicho y los clientes son los que conocen su negocio y vi esa oportunidad en el que pues estuve en varios expo, en la que pues empecé a ayudarle a ellos a gestionar sus logísticas, porque hablo español. Después entré a una asociación de una región que se llama Fujian, justamente por la cuestión de idioma, pues le empecé a ayudar a gestionar toda esa parte de la logística, de las importaciones, en la cual ellos han tenido muchos problemas, ¿no? Entonces después ahí me fue desarrollando, en la cual justamente, ¿qué crees? Pandemia, ¿no? Nos entra en pandemia y yo dije, no, pues ya, ¿ahora qué hacemos? Pero aún así, en 2020, mi compañero Saúl y yo creamos esa empresa actualmente y la cual despegó, porque yo ya traía una cartera de clientes en la cual necesitaba de mi servicio y la cual lo quisimos formalizar en 2020 y ya a partir de ahí pues fuimos creciendo, empezando con 2, 3 personas que somos, hasta ahorita que ya casi somos 20 personas, ¿no? Órale. Chingón, por eso digo, ya. Pues así Eres empresario. como el chill guy, ¿no? Con las manos en la bolsa, pues. Oye, y eso está súper interesante como detectaste ese nicho, pues, ¿no? Que faltaba un poco también siendo el toque humano, ¿no? Como que crea ese puente entre, pues sí, como muchos compradores mexicanos que sí quieren como comprar, pero pues por el otro lado igual, pues sí, proveedores chinos que eran un poquito más rígidos, aquí está el producto, etcétera. Exactamente. Quieren saltar al intermediario y comprar directamente con fábricas. Pues Claro. eso es lo que estamos proyectando en ayudar a todos los clientes de mi comunidad que me siguen. Porque pues si un chino lo pueden hacer, usted mismo lo pueden hacer. Que no Órale. te digan no pueden, ¿no? Entonces fue algo, tanto lo que decías al inicio, es cuestión mental. Entonces para mí al inicio sí es problema, fue duro, pero al final creo que lo logré superar en sentido en la que pues tenemos que seguir desarrollando este personaje, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, me siento afortunado porque encontrar ese propósito es algo que te quita peso encima. Porque si no, pues, ¿qué hago, no? Chamba tras chamba y cambiar de trabajo, cambiar de carrera. Y pues es algo que yo no pensé que fuera como ya mi carrera profesional de lo que estoy haciendo. Sin embargo, se fue dando poco a poco y creo que el resultado de mis clientes y de mi audiencia y de ver la cara de los clientes satisfechos, ¿no? Porque es Ujú. algo que, más allá de trabajar con la comunidad, te diría que con mi comunidad es mucho de ¿cuánto y por qué tan caro? Entonces, primero Güey, pero eso también, güey, a veces, eso es muy cierto, como a los latinos les gusta negociar. Dicen que los chinos también son muy, muy duros para negociar, ¿eh? Sí, es que el problema aquí es que pues hay una barrera cultural y cuestión idioma, ¿no? Claro. Entonces aquí la verdad a mi público los valoro mucho porque pues ellos valoran también mi trabajo, de todo ese acompañamiento que le damos nosotros a ellos y a cambio pues con un cliente chino mío pues yo hablo chino, ¿para qué te necesito? Tú sácate, ¿no? Entonces
digo, no me permite interactuar más allá, sino de que siempre es castigar el precio sin contemplar la calidad del servicio y los riesgos que implica, ¿no? Ujú. Entonces, con mis clientes mexicanos, la verdad, yo estoy súper agradecidos porque ellos valoran esa parte, ¿no? Claro. Y creo que si yo puedo sentirse valorado en este país, en ese aspecto, pues eso ya es el valor agregado, ¿no? Que en resumen, ¿qué hago yo, no? Si buscas productos, que tienes algún proyecto, algún sourcing de productos que estás contemplando traerlo de China, nosotros te podemos ayudar en la parte de sourcing. Nosotros te podemos hacer toda la recepción de los artículos de tu diferentes proveedores en China, tenemos warehouse en Yiwu, en Shenzhen y en Guangzhou. Entonces eso nos da plus de crear esa infraestructura de, ¿sabes qué? Cualquier proveedor del país me lo puedes mandar a esta dirección y digamos, si vas a mandar un contenedor de 20 proveedor diferente, pues ya en ese almacén, pues yo ya te junté Está genial. 20 proveedor de mercancía y yo ya te ayudé a hacer el booking, hacer todo el proceso de exportación, ponerte la empresa que va a exportar, que es de nosotros, y pues consignar un nombre aquí en México como comercializadora o el cliente si cuenta con el padrón, pues el cliente lo pueden hacer, ¿no? Pues eso quita un montón de pedos, ¿no? Así es, entonces pues al final pues, queremos hacer negocio entre China y México, que también la proyección es llegar a toda Latinoamérica, ¿no? Que una de mis visiones que cualquier latino, empezamos en México, que cualquier mexicano llegara a viajar a China y todo eso, nos haya seguido a este canal, por Ujú, ejemplo, ujú. o haya visto algún contenido que yo he hecho, como tips, consejos, contenidos de valor para evitar errores, ¿no? De Claro, que uno de los temas que ya vamos a platicar, como cuáles son los pasos que yo puedo evitar una estafa, ¿no? claro. Que no te roben, ¿no? Eso también es un tema, ¿no? Por ejemplo, hace poco un compa, también creador de contenido que se dedica a los vlogs, etcétera, puso un video que ponía como título. Era algo morboso, pero ya sabes, el morbo. Hay que usar a veces el morbo para atraer las vistas, ¿no? Sí. Como que era productos chinos inundan el centro de Ciudad de México. Y Sí. existe esa imagen de productos chinos que llegan en masa, que son un chingo y ¡bum! ¿No? Y que son muchas veces, bueno, en la percepción siento de las personas como de baja calidad. ¿Tú qué dirías al respecto? Mira, yo creo que hay un proceso de branding de marca. Lo que ha conocido de China siempre ha sido un mercado barato y de baja calidad. ¿Por qué? Porque el mercado lo necesita. Pero si quieres pagar un producto chino más caro y de mejor calidad, pues sí, sí hay. Ujú. De hecho, hay bastantes. De hecho, en China compite tanto por la calidad en la que pues ya las margen de ganancia para las marcas chinas nacionales grandes es muy barato. Porque pues si supieras, lo que puedes comprar un, un audífono Bluetooth, ¿no? Aquí en Ujú, ujú, México, una de marca, pues que te cuesta 3 4 mil pesos. ujú. Pero que en China lo puedes conseguir con algo de 100 pesos de Xiaomi y de buena calidad. Pues yo diría que Xiaomi es una marca que está reconocido, ¿no? Claro. Para mí es el próximo Apple, ¿eh? Es que está cabrón, o sea, yo vi Es con el próximo Apple, en el compren caso de, Xiaomi. es que en el caso de Xiaomi, por ejemplo, yo me acuerdo cuando entraron al mercado, ¿no? Dije, bueno, ahí van, ¿no? Pero ya con cada año que checas cómo es la cámara, que ya está mejor que la de Samsung, a mí me parece mejor, ¿no? O sea, como que cada Los vez, autos. los autos también. Hasta sacó Sí, sí. Xiaomi su auto. Sacó su auto. De hecho, es la que compite con Porsche y con Ferrari. A la madre. Porque corren más que ellos. Está testeado. Ahí está el video, ahí lo buscan. El Xiaomi, el carro Xiaomi de que corren. Y a precio, como cuando están, como 80. No me acuerdo el precio, amigo. Ahí buscan, ¿no? Pero bastante barato, ¿eh? Es literal, parece un Ferrari y corre como un Ferrari, ¿eh? Y es para pista también. Órale. El mismo CEO de Xiaomi salió en traje de Fórmula 1 y testeó el carro. Miau. Sí. Entonces, en todo ese aspecto, pues, ¿qué te puedo decir, no? Si dijeras que fuérase malo, sí, dependiendo de qué productos, ¿no? Y qué mercado. Porque China no tira la pedrada nada más por tirarlo. Porque, digo,
aquí en México o en Latinoamérica, esos productos chinos de baja calidad, barato, económico, es la tendencia, Ujú. es lo que necesita el mercado. Porque si yo lo encarezco, pues igual puedo encarecer el audífono Bluetooth en 2,000 pesos, ¿no? Y me lo compran. Claro. Pero la ventaja de una economía o de un producto novedoso y de buena calidad está en que esté al alcance de todos, ¿no? Ujú. Entonces eso es que, no sé, no es por menospreciar, pero que alguien con bajo recurso pueda tener la Claro. experiencia de comprar unos audífonos Bluetooth de tipo Bose, pero con un precio más económico, eso ya es un beneficio al consumidor. Claro. ¿Me explico? Por eso si nada más viene a quejar de producto chino es barato y de baja calidad, es porque pues, nada más le alcanza para comprar de ese precio, ¿no? Si te gusta algo de mejor calidad, pues hubieras comprado en Huawei o en Xiaomi, ¿no? Claro. Pero pues yo reconozco que todavía es un proceso. Si vemos la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón empezó a sacar sus radios tipo Sony, Toshiba y todo eso. En ese entonces, para los occidentales, eran basuras electrónicas. Ya. O sea, eran malos los radios japoneses, pero al tal grado en la que lograron desarrollar las marcas actuales que son ahorita, ya sea Toyota, Sony, todas esas marcas japonesas. Si yo te pregunto una marca japonesa, ¿tú qué piensas? ¿Es bueno y barato y de muy buena calidad? Sí. Tiene un respaldo de un cuestión japonés, ¿no? Un cultura japonés. Claro. Pero yo diría que lo mismo ahorita con China va a estar pasando. Que primero fue, ¿qué te gusta? Japón. Después fue Corea, ¿no? Con los de Samsung y Sí. todo eso. Hyundai, Kia, todas esas marcas lo reconoce el mercado. Claro. Igual con China, que ahorita tan siquiera de los carros de marcas chinos, ¿cuántos han entrado aquí a México? Sí. Entonces, BYD, pues es un Tesla de China, ¿no? También. Ahí lo pueden buscar y cómo ha subido sus acciones. Sí, Pero sí. también ha caído, ¿no? Últimamente. Porque aquí viene un tema, como chisme político, de que BYD estaría en quiebra si no está subsidiado por el gobierno. Claro. Es una empresa gubernamental. Imagínate que el mismo gobierno puede imprimir los billetes que necesitan Claro. para financiar la empresa, pues ya es otro juego, ¿no? O sea, no se te acaban las fichas para seguir jugando, ¿no? Pero si quitara esa parte, pues BYD Ya como estaría en tal bancarrota. estaría en bancarrota porque pues es mucha inversión que tienen ellos. Claro. Entonces mucho no sé cómo se dice aquí en México, pero es como lo inmobiliario, ¿no? Ajá. Te pago el proyecto, pero tú buscas tus proveedores arriba y los proveedores de abajo para poder armarte el carro, ¿no? Claro. Entonces, pero ahorita, pues, como tal, yo creo que China sí ganó en cuestiones de autos eléctricos como tal, pero pues todavía es un proceso de que los autos chinos son malos. Ya veremos. Dentro de 6 8 años, menos de 10 años, ya veremos quién ganó y quién se va a quedar con el mercado de automotriz eléctrico y los productos novedosos, tecnológicos y que la gente dice que sea de mala calidad los productos China, pues ya veremos, ¿no? Porque dices que es mala calidad porque lo compraste barato, porque es lo que quisiste comprar, ¿no? Ujú. Porque pues es algo que tú puedes ver ahí, la calidad, ¿no? Si es buena o mala, pero sí, si compras algo sin marca, viene una marca patito, pero lo quieres, de excelente calidad, tú tampoco pagarías 20,000 pesos por algo sin marca, Claro. ¿de acuerdo? Pero pues hay que estar investigando que hay bastante marcas chinas, tanto celular, tanto autos, tanto productos, pues, están hechos en China. Sí, la están rompiendo, sí. Sí, justo lo que mencionabas de Japón, incluso antes, ¿no? O sea, del hecho de que antes, eso no sabía, como que antes como el mundo occidental los vio de manera despectiva y ya, es que hoy en Exactamente. día Japón está como, sí, súper top. O sea, yo soy muy fan, por ejemplo, de Toyota. Tuve Sí. un Toyota durante muchos años. Como aguanta, ¿eh? ¡Ey, aguanta! Y en los carros alemanes tienen fama de, uy, que sufren como muchas como pequeñas enfermedades, que cada Ok. rato tienes que llevarlos al taller, Te has etcétera. llevado a servicio. Sí, sí, sí. Y cómo cambió, ¿no?
la percepción. Y también lo que está cañón, ¿no? Como que, pues sí, como si tú ves un producto Apple, ¿no? Que está asemblado casi no sé si no me equivoco, casi al 100% en China, ¿no? Por el Así es. proveedor grande que tiene. Así es. Y el costo de material, etcétera, que tiene, ¿no? Y versus el costo que agrega la marca Apple, La nomás porque, marca. ¡pum! Para Así es. poner su estampa, está cañón. Exactamente, para que diga Made in United States, ¿no? Sí, Pero pues justo, yo digo que los productos y las marcas chinas van a romper. claro, Entonces, la gente paga por el sobrado o la influencia de la marca nada más. claro. Por eso hace tiempo, hace poco, empezaron a sacar muchos videos, ¿no? De que la bolsa que compras de Hermes, de Louis Vuitton, licenciado Valeriano, cuesta, Licenciado Valeria. cuesta $100 hecho en China. Y sí, o sea, no, bueno, no hice un video cuando fui a China para meternos a las tiendas de las marcas de lujos Claro. underground, pero pues literal te lo vende a réplica triple A, que si llegaras a llevarlo a una tienda original, ni la gente de ahí está capacitado para ver Sí, para verlo, si es sí. real o no. Sí, Entonces sí, a tal grado la calidad que sí. literal lo producen ahí. También los zapatos, los tenis en China también tienen un mercado bastante grande porque también toda esa parte de maquilar a las grandes marcas, pues llevan años. No es Ujú. algo que pasó ayer, sino que es algo que todo el mundo sabe, pero si ustedes están a favor de, ay, yo quiero mi licenciado Valeriano, ¿no? Entonces voy a gastarme mis 80,000 pesos para una bolsa, pues sí, pues sí, creo que con 80,000 pesos te tiene que salir algo de buena calidad, ¿no crees? Pero yo Pero si diría, supieras lo que te cuesta pues sacar sí. esa bolsa, Pues pues es no más la pinche marca, al final, ¿no? O sí, sea, la gente compra aspiraciones al final, ¿no? sí, wannabe, puro wannabe. Sí, sí, ¿verdad? También me gustó mucho lo que dijiste de la democratización de muchos productos. ¿Sabes lo que Sí. está ocurriendo en el mundo? Existe un libro que se llama Organizaciones Exponenciales, que justamente hablan de esto, ¿no? Casi todas las empresas que han triunfado, hay excepciones, pero casi todas las empresas que han triunfado en los últimos 30 años, lo que lograron fue democratizar un producto y un servicio a gran escala. Es decir, que antes costaba muchísimo más el acceso a algo y tú de repente encuentras la manera de hacerlo mucho, mucho más barato al mismo o incluso a la misma o incluso mejor calidad. Entonces, Y menor precio. menor exactamente. Porque creo que aquí es un tema a la que yo pensaría que también hay que darle los créditos creo que es a Estados Unidos, en sentido que producción en serie, ¿no? Ujú. De que, Ford, Henry Ford, exactamente, sí. exactamente, de que bajo esa técnica, pues toda la parte manufactural de China Sí, ha podido claro, industrializarse. claro. Porque una de las cosas de 1949, desde que independizó China como Ujú. país, pues sufría de hambruna, amigos, sufren de hambruna. Ustedes en 1949, ¿qué estaba haciendo? Estaba cenando pavo ahí, bien feliz. En China sufría Sí, de sí. hambruna, venía de independizarse, ¿no? Entonces, para desde ese tiempo, entonces hacia acá, lo que ha logrado para todo el mundo creo que tiene que ser impactante, pero pues también es algo que eh, tiene que ser un trabajo en conjunto, tanto política, social y lo que tú decías, ¿no? Los productos que ofrecemos, pues en ese entonces es barato, Ujú. pero pues yo creo que ahorita en adelante, Xiaomi, algo que me gusta de Xiaomi, yo he ido a uno de los clases que ellos dan en China, porque ellos están gestionando una cadena de suministro en la que todo tipo de producto Ujú. tiene que tener un análisis, una creación, una mentalidad de producto que sea, ¿cómo puedo decir?, innovador. Ujú. Me pusieron un caso, está bastante divertido. Imagínate, si tú entras a un centro comercial y ves todos los cepillos dental, Ujú. ¿cuántas marcas son? Miles, muchísimos. Y Xiaomi decidieron sacar un cepillo dental.
Y ese cepillo dental tuvo tanto auge en el mercado interno chino en la que la rompieron. O sea, la rompieron bien. O sea, ¿Y por qué? Porque este porque cepillo es dental. un producto mejorado. Ya. El cepillo, ¿qué tanto puedes cambiar? ¿Qué tanto te puede Pues sí, mejorar? yo estoy pensando que Entonces cambiaría, ellos ¿no? metieron hasta la seda, que el ángulo del cepillado, y como tuvo éxito con ese producto, Ujú, inmediatamente empezaron a crear productos alrededores. ujú, Que, por ejemplo, algo que cambiaron la forma de hacer las cosas, el enjuague bucal, ujú. ¿ok? No andas llevando tus enjuague bucal todo el Listerine así de 2 litros, ¿no? Para cuando quieras, ¿no? Ellos, tan ingeniosos, ya sacaron sobrecitos desechables de enjuague bucal. Mm, Te lo ponen un sobrecito como metálico esos, ya, que lo puedes romper y lo puedes usar. Pero empezó a sacar productos alrededor, pero bien estudiado el producto. claro. Y creo que quién lo hizo. O sea, el chiste es que su equipo hacen cosas con cada nicho, en cada producto, a tal grado, tampoco busca a cualquier persona. Quien diseñó, creo que un producto que ellos tenían, no sé si era el cepillo dental, el diseñador es quien diseñó ese palo de Juegos Olímpicos de que portaba el fuego. Ajá, ajá. Él lo hizo. Órale. No tiene nada que ver, ¿no? Pero pues es un diseñador, de hecho era un diseñador de Lenovo o algo así. Ya. Entonces a ese vato lo agarraron para diseñar el palo ese que lleva el fuego de los Juegos Olímpicos en 2008. Ujú. Y a ese güey lo agarraron para en conjunto hacer ese diseño del producto del cepillo dental. Órale. Y pegó. Y de ahí pues crearon una marca de puro línea de cuidado bucal, ¿no? Ya. Dentro del ecosistema de Xiaomi. O sea, Xiaomi es un ecosistema. Claro. Ecosistema de producto. Te vende reloj, lámparas, cosas de hogar, inteligencia, hogar, pero todo el producto que te ofrecen, o sea, todo lo que tocas al día, hasta una pluma. Ya. Una pluma que hicieron ellos está bastante interesante porque es una pluma de gel en la cual no tiene, ¿cómo se llama? Lo que viene dentro de la pluma, esa tinta que viene como, Ajá, pues sí. pero que es intercambiable, ¿no? Sí. El de ellos no es intercambiable, pero es tanto la capacidad de tinta que tiene ahí y es como de 4 plumas en una sola pluma. Ya. Y no tiene ese, ¿cómo se dice? El que está en medio, no es la Pues tinta, será el palito que viene adentro. Para en alemán es mina, pero mina, la exacto. mina no sé qué No es será. la min, pero pues, un Bic, ¿no? Que Ajá. tienes que, si se te acaba, Sí. tienes que cambiar. Sí, sí, sí. O lo tiras nada más. Ellos ya no tienes ni cambiar. Con Claro. cuatro plumas en una. Wow. Ahora que hablamos también bastante de la como cultura y de la mentalidad de negocios de China, ayúdanos a entender como el modelo chino un poco, ¿no? Porque Ok. todos dicen, ¿no? Hablaste también sobre todo de la historia de China, que en los años 40 todavía, pues sí, tenían hambruna, ¿no? Sí, El gran salto adelante de Mao, luego el que vino después, que pues sí, reformó por completo sí. el país, que está sumamente interesante, creando las zonas especiales, ¿cómo se llaman? De negocio, pues, como Sí, las zonas estratégicas del país, ¿no? Que permitiendo propiedad privada, ya abriendo un poco más hacia el libre mercado, sin sí. embargo, no completamente como lo conocemos en el mundo occidental. ¿Cómo se lo explicarías en pocos puntos el modelo chino económico? ¿Cómo se distingue, por ejemplo, al modelo gringo o el modelo occidental, digamos, ¿no? Donde Bueno, tenemos un mercado radical libre. Puedes hacer cualquier es cosa. un mercado completamente diferente, diría, por cuestión cultural, religiosa, etcétera. Considero que a pesar del crecimiento de China con lo que lleva ahorita, no va a la par con la misma población. Ujú. O sea, lo que ustedes denotan la gran potencia que es China, sí lo es, el gobierno lo es, la economía lo es, pero no todo China. Pero los lugares como Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, pues son lugares de primer nivel, ¿no? Por eso Ujú. ve todo ese avance tecnológico, facilidades. Sin embargo, en lugares rurales, pues todavía sigue habiendo gente que no tiene celular o no sabe hacer una transferencia o no saben usar las aplicaciones, siempre es mayor, Ujú. ¿ok? Entonces, para mí en esa cuestión, pues
Yo diría que China, el modelo económico, es única, o sea, no se puede comparar como tal. Sin embargo, la jerarquía es un poco diferente a mi consideración. En países occidentales siempre rige por iniciativa privada Ujú, hacia la cuestión política. ujú. Entonces, aquí tomando ejemplo en México, pues la iniciativa privada son los que le financian a los partidos políticos aquí en México, ¿no? Ujú. Y los partidos, Bueno, igual en Estados Unidos, sí, y es que México es muy influenciado por Estados Unidos. Ujú. Entonces, los mismos partidos son los que les dan los beneficios a sus patrocinadores, ¿no? Claro, lo En- que está pasando en... Sí, Exactamente. sí, sí. Sin embargo, China no funciona así. Justamente, ¿qué diferencia? Empresas como, ¿qué te gusta? Alibaba, Ajá. ¿no? Ya es del gobierno. Casi todos, digo, conocemos el dueño de Alibaba, que también que mediáticamente El es papá muy... Jack. Sí, el Yo papá quiero un Jack. papá, sí. Es un personaje, ¿no? Y como él simplemente cedió sus acciones o cómo funciona eso. O sea, Pues Xiaomi, por ejemplo, ¿tiene dueño todavía o quién es el sí. dueño de Xiaomi? Bueno, ahí Xiaomi desconozco, pero sí existe un CEO, ¿no? Pero pues no te creas pues yo creo que cualquier CEO no es cualquier persona. Son gente que a su poca edad, como tipo Elon Musk, ya en su primera joven edad ya desarrolló un producto. Claro. El de Xiaomi creo que es el que desarrolló el Office de China. Ujú, Ellos hicieron el Office de China, el ujú. Microsoft Office de China. Órale. Pero versión china, ¿no? Claro. Allá lo llaman WPS, Ujú. creo. Entonces, ellos ya tenían sus primeros milloncitos, llorando triste, ¿no? Ah, ¿qué voy a emprender ahora? Voy a hacer Xiaomi. Y Ujú. resulta, pero pues Xiaomi como tal, no sé si sea estatal o no, pero Alibaba, lo que yo he investigado, pues ya es cuestión estatal. Entonces, en esa parte, pues siempre allá es primeramente país político. Ellos tienen todo el poder de sí o no con las cuestiones de empresas, iniciativas privadas. Ok. Como que siento que no permite tanto en un desarrollo al total libertad Ajá. cuando es un proyecto que pues, puede ser que cambie la humanidad, ¿no? Creo que el Claro. sueño de cualquier empresario es crear una empresa que perdure, ¿no? Ujú. Y que cambie el mundo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que con empresas en China siempre tiene que estar como que lo que diga el jefe, ¿no? Lo que diga la cuestión política. Ujú. Entonces, si no vas a la par con la cuestión política, pues lo que le pasó a Jack Ma, ¿no? Iba a alistarse Ok. en Nasdaq con Ant Financial. Sí. Mira, tenemos un invitado. Hola, ¿ahorita vienes? Bueno, con cuidado. Sí, es que amo los perritos. Entonces, pues iban a alistarse allá en Nasdaq, porque pues si supiera cómo funcionaran los bancos, pues ya era un banco. ¿Me explico? Tienen sus propios sistemas con Alipay. Alipay es de Ujú. Ant Financial. Ant Financial es los de Alibaba. Lo van seccionando en diferentes rubros, ¿no? Pero en esa cuestión un banco, pues, por eso hay que saber qué sirve el buró de crédito, ¿no? Ujú. Porque un banco te presta 100 pesos a 9 personas. Ujú. Y al final, si los otros 8 personas no pagan, pues negocian contigo, ¿no? Para Claro. que le pagas el 10% nada más. A lo que traduzco es que ellos apalancan tu dinero a 1000 veces, ¿no? Ujú. Claro, es lo que Eh, hacen los bancos. exactamente. Entonces, el mismo gobierno no permitió que Ant Financial se listara en Nasdaq, porque Ah, iba a llevarse el dinero del pueblo a, afuera del país. afuera del país. Claro, claro, Entonces, ¿sabes qué, Tache? El gobierno dice, no puedes trabajar así. claro. Bueno, esa es mi traducción. Sí, 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 Ustedes, no, sí, entiendo, porque, o sea, como me lo puedo imaginar de que si yo tengo iniciativa privada como emprendedor, sí puedo emprender, pero entre más escalo la escalera de la riqueza, pues sí. más va a estar el gobierno diciendo, oye, está muy Ese interesante. negocio como que ya no puede ser tú solo. Claro, Ya tienen que ser en algún momento intervenido. el gobierno va a ser mi socio. Exactamente, Ah, exactamente. Entonces, mm,
Pero a la vez yo creo que está bien porque trabajas a la par bajo las políticas del Claro, país. sí, sí, Entonces, si tiene el soporte del mismo gobierno, qué mejor, ¿no? Para la iniciativa privada. claro. Lo que pasó con ChatGPT y lo de DeepSeek, ¿no? Ujú. Al creador de DeepSeek es de mi región, del sur. Entonces, cuando él se va a su, ¿qué? Año nuevo, allá no hay Navidad, pero el año nuevo, digamos, se va a regresar a su pueblo, el mismo país tiene que escoltarlo en camiones blindados y porque se vuelve Claro, un activo, pues. Exacto, ¿no? Lo tiene que cuidar a tal manera y ese tipo de empresarios ya lo tiene protegido el gobierno, ¿no? Ok. Literal, no salen del país sin su jet privado del gobierno, ¿no? ¿Pero podría salir del país? Pues desconozco, hasta el momento no ha salido, ¿no? El creador del DeepSeek, ¿no? Pero pues Ya, yo sé que el gobierno lo tiene muy cuidado porque es un activo del claro. país que le permite competir con ChatGPT. Claro, sí, 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 sí. Entonces, se vuelve un Entonces, activo del país. sí. Entonces, digo, para bien o para mal, ¿no? Pero pues para bien, yo creo que si el mismo gobierno te apoyan en tu sueño, en tu proyecto y hacerlo crecer hacer de manera exponencial, pues es bueno. Ujú. Pero si quieres hacer las cosas porque como dice Spider-Man, más poder, más responsabilidad. Ujú. Entonces, entonces a la gente de como Jack Ma, pues tiene mucha responsabilidad del país, literal, es como el banco del país. Claro, Ahorita en cualquier persona en China usa su WeChat Pay y usa su Alipay. claro. No ves ni efectivo en China. Sí. Difícil. O sea, entonces por eso le digo a mis amigos, clientes que vayan a visitar China, pues vean mis videos porque pues en verdad no vas a llegar y ahora, ¿quién me cambia el dólar, no? Claro. Que sí, sí hay quien maneja efectivo, pero ya es muy poca. Es todo Sí, digital. sí, mira, yo bueno, no tengo en este celular, pero literal, bueno, sí, en el WeChat lo puedo tener. Ajá. Aquí en el WeChat yo puedo poner y pongo dinero. Aquí literal yo puedo escanear mi QR para pagar cualquier cosa. Sí. Ah, Y el sistema, ¿cómo se llama? El de los apps en China, pues literal no me salgo o sea, aquí en Occidental tienes que descargar cada app. ujú, Ahí lo tienes lleno de apps. ujú. Y aquí bueno, ahí en China, pues en un solo app, ahí puedes tener todas las aplicaciones, lo demás. Ya es Es como más una. pequeño, más compacto y más funcional, viene ya adaptado Claro, con esa misma plataforma de un WhatsApp. O órale. sea, imagínate que en el WhatsApp tienes tu cartera, tienes las aplicaciones que necesitas y que viene vinculado con tu tarjeta, bueno, con tu cartera electrónica, ¿no? Ujú. Y ya cualquier aplicación, ya sea metro, ya sea autobús, ya sea sacarte un bici compartido que también hay en China, pues con puro escaneo y te cobran por hora Órale. o por minutos o... Entonces te has llevado a gente de México a China. Sí, tengo bastante clientes que a través de las redes y a través de las recomendaciones me ha buscado para, oye, Jan, necesito comprar cosas de Navidad y tengo un negocio de Navidad o tengo un negocio de maquinarias, pues me contactan, ¿no? Entonces, yo le ayudo a gestionar todas las visas. Bueno, no lo gestiono yo, pero te doy las recomendaciones necesarias para que saques tu visa y ayudarte a hacer tu itinerario de tu visita de negocio a China, ¿no? Porque pues antes de llegar, pues ya debes de saber con quién y cómo y a dónde voy a visitar, ¿no? Claro, Porque no puedes llegar a hacer planes después, o sea, sino antes de antes ya sabemos con qué fabricante o en qué región corresponde cierto tipo de productos, ¿no? claro. Digamos en Foshan, donde originaron el arte marcial de Kung Fu, allá es mucho de luminaria, mucho de cancelería de ventanas o de muebles. ¿Me explico? Y en Yiwu son más productos de temporadas, de fiestas, de juguetitos, esos que ves en el centro, ¿no? Que están repletos. Ah, necesitas maquinarias pesadas, pues nos vamos al norte, a Shandong, a Henan, etcétera, ¿no? Entonces, para cada industria o para cada producto o nicho, pues hay ciertas regiones diferentes. Ok. Entonces, pues le ayudamos con eso. ¿Qué dirías que es como un consejo o ¿cómo lo puedo decir? Un secreto de oro que tú le darías a los empresarios pequeños, medianos aquí en México con respecto a China? Ok, ¿Dónde hay oro? Pues. ok. Mira, yo considero que la ventaja de China
tienen los productos muy económicos, muy competitivo. Sin embargo, el mercado de México, de alguna manera, está cerrado o no es tan, como pues, amable con los emprendedores, pequeños y medianas empresas, por la cual yo le recomendaría lo siguiente. Todo tiene que hacerlo por ti mismo, en sentido de que tienes que saber dónde encontrar a tu proveedor en las páginas como Alibaba o entre otras páginas que lo menciono en mis redes. Sin embargo, que son productos que... ¿Lo No pausamos? pasa ¿No nada, pasa siempre nada? pasan, es parte del podcast. No sé, van a igual, Se compra comenten abajo si colchones. se escucha. Ay, un Viejo, viejo, que venda. fiero. Entonces, consejo de oro, yo diría que conozca a tu proveedor, no compres en plataformas de intermediarios y lograr tener la capacidad de identificar si es un intermediario o si es fabricante directo. No tengo nada en contra que sea intermediarios. Sin embargo, pues si buscas un proyecto a largo plazo y un volumen considerable, conviene directamente con fabricante y que pues tenga todas las especificaciones que tú requieras, ¿no? Porque si compras con un intermediario, ¿qué pasa? Pues muchas veces si no llega como tú quieres o le falla algo, pues ¿qué crees? Ya no te van a ayudar porque al final es un intermediario, ¿no? Ujú. Pero si contactas directamente con fábricas y todo eso, pues hasta te puede personalizar tu logo, hacer una buena maquila para que cuando llegue a México, pues ustedes ya lo puedan vender con su propia marca, etcétera. Dos, contempla de que pues muchas veces los proveedores no hablan español e inglés pues con otros acentos, ¿no? Entonces, comunicarse con ellos siempre es con WeChat, descarguen WeChat. Si vas a viajar a China, ¿WeChat qué hace? O sea, WeChat traduce al es momento. como un WhatsApp Ok. porque para nosotros usar YouTube, WhatsApp, etcétera, tiene bloqueo. Entonces, necesitamos usar VPN para poder contactar con gente del occidental. Entonces, si quieres contactar como a la hora que tú quieras y que tu proveedor te conteste al momento, pues tienen que ser con WeChat, ¿no? Como un WhatsApp aquí en el occidental. Dos, también ofrecemos verificación de proveedor. En todo caso, ya sea conmigo o con otras empresas, puedes verificar a tus proveedores siempre para que sepas físicamente en dónde esté y todo eso. Si son las primeras veces que trabajan con alguien como tipo yo, no es necesario traer un contenedor completo. Puedes empezar desde poquito para que testeen dando la calidad y que pues, sea algo a largo plazo, ¿no? Y por lo último, tienes que conocer las leyes aduanales de cada país. En este caso en México, pues tienes que ver toda la fracción arancelaria, las normas oficial mexicanas o las etiquetas que deben de llevar sus productos para cumplir con toda la normatividad que te pide en este país, ¿no? Sin embargo, pues yo lo sé, es muy burocrático, pero antes de lanzarte, pues creo que es necesario que la gente que nos estén viendo, pues investiguen bien toda esa parte, ¿no? O te Entonces, contacten directamente a ti. bueno, puede ser que me contacte ahí, les dejamos mis contactos de mis redes sociales, ahí nos pueden escribir y ya mi equipo nos ponemos en contacto con cada uno, pero hay que ser, yo siempre soy así de, yo enseño a pescar, no te doy el pescado, yo quiero enseñarle a la gente a pescar. Tienes que visitar diferentes páginas de proveedores, no nada más Alibaba, o sea, O Temu. Temu, AliExpress, o sea, Shein, ¿no? O sea, perdón, pero los que están surtiendo por AliExpress, no estás comprando en China, estás comprando algo local nada más y estás revendiendo. Pero si realmente quieres quitar intermediario y llegar con un fabricante en China, pues justamente es lo que hacemos, ¿no? Ujú. Para quitar intermediarios y ayudarte a gestionar toda la logística. Pero sí, una de las cosas importantes es hacer todo esto para que conozca tu precio unitario y que pues no te salga más caro, ¿cómo se llama aquí en México? Más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Ajá, ándale. Sé muchos refranes mexicanos. Tengo mi libro de refranes. Oye, ¿y qué choques culturales has notado en tus clientes mexicanos que van contigo a China? La mentalidad es diferente porque los saco fuera de su caja, Claro. lo que conocen. Entonces, cuando llega a un país en la que
no puedo usar ni WhatsApp, YouTube, Google, aparte no hay efectivo y todos hablan en chino y todos usan su app para pagar, pues eso es uno de los primeros retos o choques en el que pues llegas a un país, ¿cómo le hago, no? Ya. Hasta para moverse. ¿Me ¿Hay explico? Facebook? No, no. Ren, ¿no? ¿O cómo? No hay Facebook, no hay Google, no hay YouTube, no hay Instagram, no hay WhatsApp. Todas esas cuestiones TikTok occidentales. sí hay. TikTok sí hay, Claro. allá se llama Douyin, son otra aplicación. Douyin. Hasta se llama diferente, por eso repetía lo de hace ratito, Ajá. de que sí es cierto, porque son completamente diferente aplicación, pero Ujú, es el mismo uso. Una es versión TikTok china y ujú. otra es versión TikTok extranjera. Ok, En China yo no puedo descargar el TikTok extranjera, claro. no logro descargar, ¿ok? Inclusive cuando voy a China, mi TikTok de extranjero en México, yo no lo puedo abrir. Me cuesta trabajo contestar y ver los mensajes si no tuvieras el VPN, ¿no? Claro. Y aunque tuvieras el VPN que no es tan estable y gasta mucha energía, pues pueden que tampoco te conectas, ¿no? Por eso es importante descargar WeChat Ujú. para conversar con tu proveedor China. Y cuestión de choque, yo diría que el choque es bueno. O sea, no es un choque en la que dices que, ay, yo esperaba más o yo esperaba esto y no fue lo que yo quería. Creo que déjese llevar, los va a sorprender China. Y aparte, pues ha facilitado tanto viajar a China que hasta inclusive, pues hay diferentes tipos de visas, ¿no? Que literal un cliente lo sacó en una semana. Ok. Lo sacas en una semana con todo el trámite, con todo el papeleo correspondiente y te cuesta menos de 3,000, 4,000 pesos. Yo Ujú, le calculo. Entonces, el viaje redondo te cuesta como alrededor de 30,000. ujú. Allá se come muy barato. Entonces, si te dijera qué choque cultural tendría para mis clientes mexicanos, más bien es si le gusta comida china o no. Porque si no le gusta comida china, van a sufrir un poquito. ¿En qué se distingue? ¿Qué son los puntos más distintivos entre la comida china y la mexicana? Diría que allá no todos los lugares comen chile. Solo Sichuan, ¿no? Exactamente. Y es un chile diferente, un chile que te adormece, ¿no? Entonces, no todos los lugares comen chile. Eh, Le decía hace rato, aquí comen tortilla, allá nosotros lo llamamos ping. Es como una cordita, pues. Ya. Es como una traducción más o menos muy local, es como una cordita. Entonces, igual come, el pato Pekín come con la tortilla de harina, ¿no? Pero pues no es un quiso de casa. ¿Me explico? Son quisos de restaurante. Entonces, si dijeras aquí en China, pues no come tortilla puro arrocito. Entonces, si no te gusta comida china, puede que te cueste trabajo. Y pues también, pues si vas conmigo, pues comes bien. Pero si no vas conmigo, perdón, pues vas a estar explorando, ¿no? Porque los lugares no hablan inglés y el menú está totalmente en chino. Debes de llevar tu propia aplicación ya descargado para Ajá, para. traducir. Sí. Si no, pues lo que decía un amigo, ¿no? Lo único o sea, un cliente, un amigo, la vez que fui, no manches, yo tengo que usar el traductor y aparte no sabía qué decía, nada más sabía que si era res o es pollo o es puerco, ¿no? Entonces, digamos, toda esa columna es res. Ahora atínale, ¿no? El que no sabe tan mal, ¿no? Entonces, pues, si viajas solo, pues eso va a ser la tipo de dificultad, ¿no? Pero si vas a ciudades como Shanghai, Guangzhou, pues ahí no pasa nada, ¿no? Pero pues cuando vas de trabajo, no vas a conocer a ciudades, a ciudades grandes, sino vas a zonas rurales donde hay fábricas, donde hay proveedores en donde pues es pura zona industrial. Entonces llegas ahí, ¿qué vas a comer? El otro día nos dio comer como tipo barbacoa, pero el olor era muy fuerte. Yo no lo toleraba. O sea, hasta yo como chino, yo no tolero cierta región de comida. Ah, y allá comen mucho ajo. Los del norte comen muchísimo ajo. Entonces, allá el olor Claro. corporal de la gente es tremendo. Entonces, si vas en camión, la gente huele. Huele cabrón porque come mucho ajo. Es La que el zona. ajo está cabrón, sí. Pero es bueno, te quitan Sí, es muy sano. Exacto. Pero pues allá, ¿qué más?
No comen perejil, por ejemplo. He leído que si comes No, ajo y perejil, el perejil activa algo en tu cuerpo que y ya te mueres, uno, ¿no? No. no, no, que ya no apestes tanto, pues. Ok, Sí. Entonces ok. sí, sí, a mí me encanta el ajo. Lo voy a probar. Sí, clac, 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 clac. Pero siempre con un buen de perejil. Ok. Me gusta el ajo cuando está totalmente cocido. Ah, sí. Porque allá hasta incluso comen crudo. Sí, sí, El sí. ajo crudo. Porque pues cuida su estómago, ¿no? ¿Qué otra cosa? Los baños públicos. Uy, ¿cómo son? Ahí tocó la parte desagradable para muchos. Porque mis amigos o los clientes, pues imagínate si lo llevo a un pueblo fuera de ciudades como Shanghai y algo bien apartado, rural, industrial. Pues ¿qué crees? Los baños, pocos lugares son de tazas. Todos Ujú. son de hoyitos. Entonces, aprende a cagar de aguilita. Entrenar piernas antes, ¿no? A la Para... pierna, que es de verdad, ¿no? Pero pues igual, ya muchos lugares ya están adaptados, saben que pues también hay tazas, pero pues si te vas a un pueblo, pues lo lamento, nada más hay hoyito, ¿no? Si no, pues ¿dónde lo hacen, no? Ay, ¿qué más? Allá fuman mucho. La última vez que fui me di cuenta de que la gente fuma en cualquier lugar. Pueden ser molesto para Occidente. De que, oye, ¿cómo puedes fumar en lugares cerrados? Ahí no, ¿eh? Ahí fuma en lugares cerrados donde caigan y mientras no te digan, nadie le dice nada. Pero pues sí fuma mucho. Hasta inclusive, mal ejemplo, los niños de primaria hasta No fuman. manches. Sí. ¿Eso? Hasta se me hizo impresionante cuando ¿Pero fui solo en apenas una cierta región o...? a grandes rasgos. Sí. A grandes rasgos. A grandes rasgos como que sí, te dice no venta de cigarros a menores de edad. Pero yo veo niños ahí divirtiéndose con su uniforme y echándose un cigarro. Yo así de madres, no digas eso. Pero ahí, por ejemplo, el gobierno no interfiere, pero digo, tampoco puede estar tanto en el interés, ¿no? Exactamente, no puedes impedir algo que la gente quiere hacerse daño, ¿no? Claro. Entonces, pues siempre hay manera de conseguir el cigarro, ¿no? Pero bueno, también otras sustancias. Y ahí China, Ay, no. claro, es Ahí mucho sí más no. estricto, pues. Ahí súper estricto. Por ciertos gramajes te pueden meter hasta pena de muerte. Sí, sí, sí. Entonces, ahí no se recomiendan practicar eso en China, porque pues ahí sí es durísimo en esa parte. Si rebasas cierto gramaje, pues adiós. Ya no ves mañana. Ya no regresas. Entonces, y sí, la comida en diferentes regiones son muy exóticas. Claro. Pueden que no les gusten o la comida, pues, la comida mexicana es buenísimo, Ujú. pero sí veo cierto hasta similitud con la comida china, porque no como con la comida china, sino como con la comida tailandesa. Creo que a Oh, todo el me mundo encanta. le encanta Sí, comida sí, tailandesa, a sí. mí también me fascina. Es agripicante, es mucho Sí, de sí, sí. especies y muy rico todo. México es como mucho de especies Sí, también. también. China no tanto, China no es tanto de especies, sino ajo, chile, todo eso lo común, pero digamos como mucho de especies, China no es el tipo, ¿no? Como el curry y todo eso, ¿no? No es de China. Entonces, los buffets de comida china que están en el centro, que de ¡Ah! 0 a 10, ¿qué tan auténticos son? Mis papás tenían esos restaurantes también. No, qué joda. Pero digo, Qué joda yo, porque tenías que trabajar ahí, ¿o qué? sí, no manches, yo quería salir de fiesta, ¿no? Y en vez de salir de fiesta me ponía a trabajar, ¿no? Pues qué vida, ¿no? Pero creo que eso me forjó, pero pues esas comidas pues no son comida china. Este, es cualquier señor con cara de chino y te preparó una comida y te está Claro. vendiendo en comida china. No digo que sea malo, hay lugares que son buenos, pero es como un Panda Express. Me ofende, pero me gusta. Me ofende el Panda Express, pero me gusta, ¿no? Que sabe rico. Sí, Entonces, pues, ¿qué te digo? No es la... Si por- van a China, prueba comida local. claro. Y esa comida china que conoces aquí en México, pues pocas hay. Y es como un Taco Bell, ¿no? En México, ¿no? Me dirás un mexicano. ¿El Taco Bell es el verdadero taco o comida mexicana en México? Pues obviamente no. Pero pues lo mismo, ¿no? Con la comida china que he probado aquí. Pues igual, ahí me siguen mi canal, les voy a dejar unos direcciones. Igual un día de eso te invito a comer Con gusto. para que conozcas los comida china. Pero chingón, chingón. Sí, Ajá, como de que órale. ves, desde que entra la señora te habla en chino, ¿no? Te das cuenta, Órale. oye, ¿dónde me metí? No atiende a extranjeros, ¿no? Creo que ese es el buen lugar, ¿no? Con una señora y es mucho familiar. Ok, la verdad,
industria de restaurante, mi respeto para la gente que lo tiene, porque sí es una joda, y más cuando tú mismo, la familia, el esposo y la esposa y los hijos ahí. Todos chambean, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, vayan a esos restaurantes, pero pues una comida china típica, muy tradicional de aquí, de China aquí en México, hay ciertos spots que les puedo recomendar después. Órale. No, no se vayan a gentrificar. ¿Qué tal si el poder del TikTok y luego de las redes es impresionante y vaya a gentrificar todos esos lugares, ¿no? Como los chilaquiles los tortas de chilaquiles ahí en Condesa. Sí, lo paso a veces por ahí, está cabrón. Ya luego ves en la fila puro gringuito, ¿sabes? Exacto, va puro extranjero Pero pues sí, hay diría que una zona muy de barrio chino de verdad, aquí en México, es aquí por Ajá. Viaducto y Tlalpan. Sí, claro. Ahí es una zona donde está lleno de súper chinos, donde van la comunidad china a pedir comida para llevar y van a comer una comida china tradicional, económica y a precio y bien preparado, ¿no? ¿Qué Entonces, colonia es la Santa Obrera? Anita. Ok, sí. La Dime. calle O sea, entre Calzada de Tlalpan y Viaducto. Ya. exactamente, calzada de ¿Del lado Tlalpan. del oriental o occidental? Híjole, no me la sé. Está al lado donde está entre Coruña y Santa Anita. Sí está, sí. Toda esa zona es de comunidad china de hace 15, 20 años, te diría. Órale. Entonces, ahí hay muchos súper chinos, pero el barrio chino que está en el centro, pues para mí, pues no es barrio chino, Claro. timar, Para fotos, es TikToks. para timar a la gente. Ya, ¿cómo ves el chisme político, como tú dijiste? Ahora en el concierto de las naciones tienes ahí tenemos ahí el Donald loquito, ¿no? Que está tirando aranceles a todo el mundo. Está la Unión Europea ya también ya la amenazó, ¿no? Sí, Todos están bien emputados, o sea, sí. en Europa todos ya dicen, "Ay, ojalá ya pasen rápido esos 5 años. Eh, No pasa tan rápido, no 5 pasa años, rápido. Ojalá fuera. Sí, ¿no? Y claro, su enemigo número uno que él intenta plasmar para el mundo es China. Está México, que está como un poco de por medio, que también se podía convertir en un punto estratégico tal vez para productos chinos. ¿Tú cómo ves todo ese tema? Considero que es un movimiento que ya se hizo. Creo que las cosas no suceden de un día para el otro. Si veamos lo que hablamos hace ratito, es que el nearshoring en México ya está sucediendo. Nearshoring Near, en pocas palabras, ¿qué es? digamos, bueno, no sé si lo entendí bien, igual corrígeme. Lo que entiendo es que por las cuestiones geopolíticas, pues países como a China, pues le impone sanciones, ¿no? Para dumping, ¿sabes? Que todo proveniente de origen de China aplica tantos aranceles. Ujú. Entonces las empresas mueven sus fábricas a otros países como fuera de China. Lo que explicabas antes con Exactamente. Tailandia, Vietnam, Tailandia, México. Vietnam, Malasia, donde sea, ¿no? Entonces, pero tampoco son tontos de ponerse en cualquier lugar. Ese lugar tiene que cumplir con muchos factores, ¿no? Mano de obra calificada, buena economía, tipo de cambio, no tan vulnerables, etcétera, ¿no? Entonces, México, estoy seguro que es uno de esos puntos en la que ya empresas chinas ha estado viniendo desde hace años en plantarse a generar empleos. De hecho, es beneficio para México. Generas empleos, generas exportación, generas maquila local y pues generas recaudación, ¿no? Al final. Entonces, yo considero que es algo que ya pasó o ya está pasando, que es algo previsto. Sin embargo, con lo que está pasando con las cuestiones de los aranceles, desconozco al final, pues yo no soy presidente de Estados Unidos. Sin embargo, es algo que pues si le vas a poner arancel a todo el mundo, pues Pues sí, vas a ¿no? terminar afectándote Pues a sí, te ti. cortas la misma. Exactamente, tú te encareces, o sea, yo considero que es algo que quien fortalece con los aranceles no es el pueblo, es el Claro. gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene dinero. Entonces necesita recaudar aranceles para autofinanciarse, ¿no? Pero Es justo que, lo que decías. Dicen, por ejemplo, muchos medios de comunicación en Alemania, por ejemplo, dicen
que el tema de los aranceles sí les aumentó mucho a los estadounidenses. Ahora, los ingresos del Estado, de los impuestos, evidentemente. Sí. Sin embargo, a largo plazo va a dañar más a la clase media baja, pero ese dinero lo necesita para recompensar los regalos que le tiene que hacer a los ricos que le financiaron la campaña, ¿no? Porque para ellos sí bueno, históricamente pudimos ver en Estados Unidos, año con año o década con década, ha bajado la carga fiscal, la carga de impuestos que le cobran al top 1%. Por eso imitan a que hagan empresas allá, ¿no? Y todo Sí. eso, porque les conviene no taxearle, pero todos los productos al final tienen que trasladar ese costo al consumidor. Claro. Entonces, para mí, de primera instancia, quien beneficia no es el consumidor, sino es el mismo gobierno Sí. que recaudan fondos con la cual, pues, ¿qué hace con él? Pues, cada país, sus ciudadanos le reclamaría a su hacienda, ¿no? Claro. ¿En qué gastan todos los impuestos recabados de esos guerras de aranceles, ¿no? Pero pues como tú mismo dices, recompensar. Pero ¿qué tanto recompensa? A la larga, pues yo creo que no se beneficia para ellos mismos. Y pues México, tomando la parte de nearshoring, pues México cumple con todos esos factores para ser un país como tipo Tailandia, Malasia, hasta mejor, yo diría, porque cuenta con todo. Entonces la parte de nearshoring, como en la zona de norte, como Monterrey, ya ha habido muchas empresas que se ha colocado junto con áreas del gobierno, ¿cómo se llama? Es alcalde, ¿cómo se dice? No es presidente, alcalde del estado o como se le llame. Ajá. Digamos, el político que se encarga del estado Sí. de Monterrey, ¿no? Entonces hay muchos convenios en la cual imita empresas en el que pues establecen en México, genera empleos, el gobierno le facilitan terreno, etcétera, luz y agua, que ya se está haciendo. Creo que es algo que va a pasar, no, ya pasó, ya se hizo. En Monterrey ya hay muchas empresas, fábricas chinas en la cual maquilan y exportan al resto del mundo, que su mercado principal pues es americana, ¿no? Claro. Y si yo propusiera agregar algo más, pues a lo mejor diría pues que no te mientan, ¿no? O sea, que no te mientan en cuestión de que lo que dice de China, hagan sus propias investigaciones, criterios, síganos a este podcast en el cual pues hablamos con toda la verdad de las cosas y que no represento todo China. Sin embargo, es mi experiencia y el choque cultural que hay entre China y México en la cual me he desarrollado. Yo siempre voy a hablar bien de ambos países, pero también hay cosas en las que pues tampoco es tan buena en cualquier otro lado, ¿no? Entonces, creo que país como México, como China, son cultura impresionante y yo siempre, pues yo aprendo de las cosas buenas, ¿no? De cada cultura y eso me ha hecho forjar con mucha herramienta, tanto con el español y con el know-how que traigo de la parte de gestión de cadena de suministro, en parte de sourcing y en logística, pues yo creo que México va a prosperar más y pues que tengan muchísimo éxito en este podcast y que pues ustedes son los que están en la audiencia, pues han visto este podcast, pues son de la primera y traen gente de todo el mundo y la verdad eso me parece súper interesante. Gracias por invitarme en este medio porque pues también yo estoy empezando, entonces si les gustan las cosas que atraemos a la gente, pues ahí nos siguen y pues gracias por la invitación. No, gracias, Jan, a ti por aceptarla. Ya saben, las redes sociales de Jan están abajo en la descripción. Ve aquí la historia de Minu de Corea, que llegó de chiquito a México también. Le hicieron bullying en la escuela, pero él supo cómo hacerse respetar. También revela la cultura de competitividad en Corea. Ve su historia acá.